Bueno, vamos a abrir este capítulo de Juan, capítulo 13, capítulo que empieza a relatar los últimos días del Señor. Es un capítulo que comenzaron el jueves pasado. Yo no les pude acompañar porque tuve una tos seca que me destrozó, me dejó afónico, así que lo llamaba a Walter para decirle que no iba a poder estar. Pero entiendo que estuvieron mirando la primera parte donde el Señor, en un lugar prestado, le dijo que preparen en un lugar, el lugar era prestado, y allí se reunió con los suyos para tener aquello que quedó en la historia como la última cena. La última cena, la última vez que el Señor comió con sus discípulos. Y bueno, los 4 evangelios hablan de esto y se enriquecen unos con otros. El lugar era prestado, por eso se dio lugar al lavado de los pies, una costumbre oriental que cuando se caminaba en aquellas tierras polvorientas se lavaban los pies. ¿Quién lavaba los pies? El esclavo de la casa lavaba los pies. Había esclavos y tarea de los esclavos era lavar los pies de los invitados. Pero como esto era un lugar prestado, no había esclavo, todos se sentaron a la mesa, nadie entendió que podía ser la tarea de ellos hacer esta tarea de ceñirse una toalla, tomar una especie de palangana y lavar los pies de los demás. Y lo hizo el Señor, pero esto el Señor lo hizo en base a algo también que estaba pasando, que el Señor sabía, que en esa noche tan particular, ¿no? ¿Qué habrá sido estar esa noche con el Señor, sabiendo que era la última, estar tan cerca? Sin embargo, hubo una discusión entre ellos, que el Señor supo, y estaban discutiendo entre sí, a la partida del Señor, a la muerte del Señor, ¿quién iba a gobernar entre ellos? ¿Quién iba a ser el mayor? Entonces el Señor dice que sacándose el manto, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Esto generó mucho asombro. Pedro dijo, a mí no me vas a lavar de ninguna manera, no puede ser. Sí, pero a nadie se le ocurrió. Esclavo no hay, y el Señor quería darles una lección en base a esto que ellos estaban pensando, ¿no? ¿Quién iba a ser el mayor cuando el Señor ya no estuviese allí con ellos? Así que el Señor lavó los pies de todos ellos, de Judas inclusive, que de quien vamos a hablar hoy, y le dijo, bueno, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor, y dicen bien, si yo, el Señor y el maestro, se lo dio vuelta, ¿no? Ustedes dicen que soy maestro y Señor, yo soy Señor primero y soy maestro también, las dos cosas. Si yo hice esto, es una lección para que ustedes hagan lo mismo. Ejemplo os es dado, dijo el Señor, para que ustedes también hagan lo mismo. El otro evangelio dice, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el sirviente? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. El objetivo de esta lección para ellos y para nosotros es que hay que estar al servicio de los hermanos. Servimos al Señor, es verdad, pero servimos a los demás. Y la idea es estar al servicio, que todos nosotros estemos al servicio. El otro día estaba escuchando una frase de un hermano que dijo, yo eso no lo hago porque a mí no me corresponde. Y bueno, se generó una pequeña controversia, ¿no? Es verdad que en la iglesia hay algunas incumbencias, encargados de distintas cosas, pero hermano, a todos nos corresponde todo, si hay que juntar un papel del piso, si hay que barrer, si hay que lavar, si hay que hacer, lo que haya que hacer, lo que haya que hacer. Son todas cosas del mundo, ¿no? Se definen las incumbencias en los trabajos. Bueno, esto a mí no me corresponde, esto es del área tal y cual. Bueno, está bien. La iglesia es distinto. A todos nos corresponde todo. Hay que hacer lo que haya que hacer. A ellos a ninguno se le cruzó por la cabeza que tenían los pies sucios, algunos lo tenían que lavar. Yo no lo juzgo, a mí tampoco se me hubiese ocurrido. El Señor los sorprendió y les dio esta lección de estar al servicio de los demás. Ese es el punto. Ser humildes. Él se humilló, tomando ese lugar, tomar el lugar del esclavo. A veces se escucha esa palabra que, bueno, yo no soy sirviente de nadie. Dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sí, hermano, somos sirvientes, somos siervos de los demás. Somos siervos de Dios, sí. Somos siervos de los demás. Y estamos para lo que se necesite. Nunca digas eso a mí, no me corresponde. Eso lo podrás decir en tu trabajo, en la escuela. Acá no. Y el Señor da la muestra clara.
Los tiempos van cambiando, la cultura, hoy se oye mucho la palabra empoderamiento. Cada vez hay más creyentes empoderados. Están empoderados per se, por sí mismos. Son dos cosas distintas. Los creyentes somos débiles y nos fortalecemos en el poder de su fuerza. ¿Se entiende? Una cosa es estar empoderado a mí mismo, per se. Otra cosa es ser débil y que el Señor me fortalezca. Y esa es la idea. Que somos débiles. Pablo, cuando hubo unas divisiones allí en Corinto, bueno, lo enfrentó con esta pregunta. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? ¿O qué es Apolo? No dijo quién es Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Apolo? Colaboradores por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué es Pablo? La iglesia con los años se llenó de dignatarios, se hicieron distintas ramas, bueno, con arzobispos y obispos y dignatarios que se les besa el anillo y superpastores que hay que hacer la fila para que el pastor los toque. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Quién es el más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Yo estoy entre ustedes como el que sirve, dijo el Señor. Dios quiera que no se nos olviden estas lecciones, porque esto es lo que nos permite ser felices. Hay mucho empoderamiento. La gente se empodera para sobrevivir. En un mundo donde hay que ver el que pisa primero y el que pega primero. La casa de Dios no es así. Nosotros somos débiles y nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Bueno, hermano, pasado esto, vamos a leer nuestros versículos del 18 hasta el final del capítulo. El Señor le sigue enseñando cosas, como quién es, el Señor y el Maestro. En el verso 18, después de haber lavado los pies de ellos, y dijo en el verso 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Vamos a explicar. No hablo de todos vosotros, porque dijo que ya estaban limpios, que estaban lavados, que no haya falta sino lavarse los pies. Pero el Señor sabía quién era Judas y sabía lo que iba a pasar. Esto es algo hermoso, hermano de Dios. Dios nos conoce como nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. La máxima de los griegos en sus facultades era conócete a ti mismo. Ellos decían esto. Esa es una máxima que tenían los griegos. Bueno, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos ni sabemos de las cosas que podemos llegar a ser capaces. Dios, que lo sabe, nos ama igual. Esto es maravilloso, hermano. Porque nosotros dependemos del conocimiento y a veces cuando conocemos alguna faceta que no nos gusta del otro o al revés, se terminó el cariño. Sabiendo el Señor quién era Judas, estaba sentado ahí y le lavó los pies como a todos los demás. ¿No os he elegido yo a vosotros si uno de ustedes es diablo? Tiró el Señor. El Señor sabe, hermano. Pero a mí me bendice mucho que el Señor, sabiendo lo que hay en mí, realmente lo que hay en mí y en vos, nos haya amado igual, nos ame igual y nos ame por la eternidad igual. Es una maravilla del amor de Dios que nos hace llorar muchas veces ante estas cosas. Los seres humanos estamos más acostumbrados a recibir un reto, ¿no? ¿Qué hiciste? Un montón de cosas. Y el Señor lo miró a Pedro y Pedro se puso a llorar. ¿Cómo habrá sido esa mirada del Señor, no? Entonces dice, bueno, no hablo de todos vosotros, hay uno que no. Yo sé a quienes he elegido. Pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Está haciendo referencia al Salmo 41, que había sido escrito casi 700, 800 años atrás. Dicho en criollo, para que se entienda, el calcañar es una parte de abajo del pie. El que come pan conmigo es el que me pegó la patada. El que come pan conmigo es el que me traicionó. Me pegó el codazo en el ojo. Es el que me lastimó. Otro salmo dice, porque no me afrentó el enemigo, lo cual yo lo hubiese esperado. De los enemigos nos cuidamos, ¿no? No me afrentó un enemigo, lo cual
lo hubiese esperado, sino tú, al parecer amigo mío, que compartíamos dulcemente los secretos en la casa de Dios. Y bueno, en esa noche la profecía se cumplió. El que estaba comiendo pan con él fue el que le pegó la patada. En realidad todos sabemos que fue el que le traicionó. Ya Judas, en Mateo lo vamos a encontrar, 26, ya antes de esta última cena, se había entrevistado con los dirigentes religiosos de los judíos. Le dijo, bueno, ¿qué me dan? Y yo se los entrego. Lo marco con un beso, a la señal, ya sabemos todos. Esto ya había pasado. 30 piezas de plata, ya había vendido al Señor. Sin embargo, se sentó ahí. ¿Qué habrá sentido Judas cuando le lavaba los pies el Señor, sabiendo que ya le había puesto precio a la cabeza de él? Y el Señor estaba encorvado lavándole los pies. Tenía que haber corrido por su cuerpo un frío de muerte, ¿no? Haber empezado a llorar a los gritos, Señor te vendí, Señor te traicioné. ¿Cómo responde el Señor ante muchas veces trayéndolo acá, sin ser Judas, ¿no? Los creyentes a veces lo sentimos Pablo, a veces lo sentimos Judas, depende cómo nos fue el día. Ni una cosa ni otra. A veces cuando hacemos cosas que sabemos que están mal y le hemos fallado al Señor, y vuelvo a decir, en vez del reto viene ese amor inmerecido que nos hace llorar. Tú me lavas los pies a mí, dijo Pedro. Tú me lavas los pies a mí. Y hasta ahí no se había mandado ninguna macana, Pedro, pero no podía entender que el Señor le estuviese lavando los pies, estaría de esclavo. Así que esto es lo que pasó, se cumplió la profecía. El que come pan conmigo fue el que me pegó la patada, fue el que me entregó. Al parecer era un amigo mío, decía el Salmo, era un discípulo. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creas que yo soy. Les dijo, se los anticipo para que cuando pase sepan que yo ya se los había dicho. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué será? Conmovió el Señor en espíritu. Y les dijo algo que él lo sabía desde siempre. Uno de ustedes me va a entregar. A lo cual los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, se supone que era el apóstol Juan, que escribe el Evangelio y no puso su nombre, obviamente, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Los otros evangelios, ante esta declaración del Señor, uno de ustedes me va a entregar, dice que empezaron todos a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y también relata otro evangelio que Judas dijo, ¿seré yo, Maestro? Tú lo has dicho, le dijo. Es hermoso leer los 4 evangelios por la manera que se complementan los relatos. No es que se contradicen, se enriquecen. Es como tener esta visión central, uno está en cada punta y los 4 ven cosas y enriquecen el relato. Empezaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor, seré yo? Sin embargo, acá Pedro le hace seña a Juan, porque Juan estaba recostado sobre el pecho del Señor. Cuando uno mira la pintura de Da Vinci, de la Última Cena, están todos sentados en una mesa tipo Luis XV con silla. No es así. Entiendo que será una licencia pictórica. No, eran como unos almohadones en el piso, la gente se recostaba, había una mesita ahí y ahí se comía. Juan estaba muy cerca del Señor, dice que estaba cerca del pecho de Jesús. Una figura preciosa. Los que más cosas saben de Dios son los que están más cerca del Señor. Y Pedro le preguntó a Juan quién era. Y Juan, que estaba allí, le preguntó, Señor, ¿quién es? Y el Señor le respondió, verso 26, a quien yo diere el pan mojado,
en aceite se mojaba y se daba, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hacelo pronto. Qué expresión, ¿no? Los demás no sabían de qué hablaba. Verso 28 dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. El Señor con los discípulos no mendigaba, por el contrario, daban. Y ellos pensaron que le estaba diciendo una cosa, sí, ¿qué es lo que tiene que hacer pronto? El Señor le dijo, vos sabés que te estoy hablando, hacelo y hacelo pronto. Verso 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo os doy, la despedida. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cada palabra acá es importantísima. Que se amen unos a otros, como yo os he amado. El amor del Señor tiene una característica que es muy distinta al amor de los seres humanos. El amor de Dios da sin esperar absolutamente nada. Nosotros amamos a los que nos aman y hasta por ahí nomás nos cuesta bastante. El amor de Dios da sin esperar nada a cambio. Antiguamente se traducía la palabra caridad. Es el amor que da y no espera. Es el amor que da cuando el otro no merece. Nosotros vemos si merecen, vemos si nos quieren. Nuestro amor depende de muchas cosas. El de Dios no. La descripción del amor de Dios está en 1 Corintios 3, capítulo hermoso. Que os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que hayas negado 3 veces que me conoces. Bueno, hermano, algunas cosas para repasar. Esta es la lectura bíblica y alguna consideración al respecto. ¿Quién es Judas? Uno de los 12 apóstoles. Judas es uno de los 12 apóstoles. El Señor eligió a los 12. Dice que subió al monte, llamó así a los que él quiso para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Judas predicaba junto con los demás, han hecho milagros seguramente junto con los demás y además era el tesorero. Lo decíamos reciente, llevaba la bolsa. Se lo recuerda como el traidor. Judás, es un nombre muy común en Israel, es como llamarse Roberto acá en Argentina, es muy común, por la tribu de Judá. En realidad Judá significa el que alaba a Dios, así que es muy común el nombre Judá. Y Judas es un derivado, es muy común. Pero bueno, esta persona rompió ese nombre para siempre. A nadie se le va a ocurrir poner al hijo Judas. Como que una familia al hijo le ponga Adolfo. No puede ser. Hay gente que destrozó el nombre. Judas destrozó el nombre con su proceder. Se lo recuerda como el traidor. ¿Qué otra cosa? Vendió al Señor por 30 piezas de plata. ¿Qué me quieren dar y yo se los voy a entregar? Y arregló en 30 piezas de plata. ¿Saben qué se hacía con 30 piezas de plata? Se compraba un esclavo. Un esclavo valía 30 piezas de plata.
No es que se llenó de plata, lo vendió por nada. Lo vendió por lo que cuesta un esclavo. Era el tesorero del grupo y era ladrón. Esto aparece cuando aquella hermana de Lázaro rompe ese perfume tan caro que costaba un año de sueldo de un trabajador. Y Judas dijo, ¿para qué se hizo este desperdicio? Se podía haber vendido y dado a los pobres, pero dice el texto, no lo decía por los pobres, lo decía por él porque era ladrón y metía la mano en la bolsa. Las características de esta persona. Otra característica que es muy llamativa, Judas, si revisás todos los evangelios, al Señor, Jesús, nunca lo llamó Señor, lo llamó Maestro. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Judas nunca le dijo a Cristo Señor, le dijo Maestro. Estaba con ellos, servía con ellos, tenía un ministerio, era el tesorero, pero no conocía a Cristo. A una persona no se la conoce por su servicio o por sus palabras. Esto tiene que quedar clarísimo. A una persona dice ser creyente. La cristiandad es enorme en el mundo. Y la evangélica también. Es creyente. Bueno, no se lo conoce ni por lo que dice ni por lo que hace. Este tenía un ministerio. ¿Cómo es que se lo conoce? Dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Digo esto porque si lo tomamos firmemente, nos vamos a evitar de mucha lastimadura. Junto con el trigo crece la cizaña. En todas las iglesias hay profesantes, dicen ser del Señor, no lo son. No están regenerados, no nacieron de vuelta, sencillamente adhirieron a un buen ambiente, les gustó, a un mensaje, lo que sea, no están convertidos a Cristo, no están regenerados. Judas no estaba regenerado. Hay un dicho muy antiguo, dice, no juzgues al libro por su portada, ni al hombre por su profesión. Testigo de esto, tengo una colección de 12 tomos que cuando era joven me lo compré porque tenía esos dibujos renacentistas, que uno está así y el otro, y viene el ángel, lo vi, dije, esto es maravilloso, es una plomada, el comentario lo leí, lo archivé, listo. No juzgues al libro por su portada, ni al hombre por su profesión, no porque fulano tal puede ser una rata, no tiene nada que ver. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por su fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu en él, que todos conocemos, y que lleva fruto. Cuando fue la bendición para José, dijo, José es una rama fructífera que lleva fruto a los lados de su casa. ¿Vieron el limonero ese que tiene el vecino, que pasa la rama para la casa nuestra y le decimos al vecino, no hay problema, yo te dejo, pero mirá que los limones quedan de mi lado, me los llevo? Son plantas tan fructíferas que llevan fruto en la casa y a los lados de la casa también. Así era José, un hombre fructífero en su carácter. Quien conoce la historia de José conoce el carácter temeroso de Dios de José, y en el fruto. José le salvó la vida, Dios a través de José, a toda su familia. Se hubiesen muerto de hambre. Entonces, ¿qué frutos? Los frutos espirituales. ¿Cuáles son los frutos espirituales? Yo los menciono siempre, ya los mencioné acá y lo he mencionado en muchas charlas, para que no nos confundamos. Dijo el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, entonces, ¿quién es cristiano? Vamos a empezar todo como los discípulos. Seré yo, no seré yo. Esta noche uno no duerme, seré, no seré. No hay un salvacionómetro que se lo enchufamos acá a la hermanita, el salvacionómetro, esta hermanita es, a ver, este tiene cara que no es. No, sí, este es, se bautizó hace poco, yo lo vi, es. No hay. ¿Qué es lo que hay? Palabra de Dios. Primera Juan tiene 4 señales de los verdaderos hijos de Dios. Siempre lo medimos por la presencia del mal. Este era delincuente y ahora no roba más, se convirtió, gloria de verdad. Y era drogadicto, estaba perdido. Bueno, nos contaba el testimonio, ¿no? Fernando el otro día, un milagro. Un montón de cosas.
en sí no significan nada. Hay gente que dejó la droga por su cuenta, hay gente que dejó el alcohol en Alcohólicos Anónimos, hay gente que se rescató de la prostitución y la mala vida por una decisión propia. Así que el problema no es la ausencia de lo malo en una conversión, porque esas son muy ruidosas, ¿no? Y yo no las tengo en poco. La mía no es tan ruidosa, es un tipo común y corriente, nada más que estaba muerto. Pero otros son así y otros no, son nacidos en la iglesia. Y entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Yo te doy 4 citas y marcalas en tu Biblia, porque esto se resuelve por la palabra de Dios, no se resuelve ni por el salvacionómetro, ni porque antes mataba a 25 y ahora no los mata, porque hay recuperado de toda clase de males per se, por sí, porque Dios puso voluntad en el hombre, los hombres tenemos voluntad, no somos una bolsa de hormonas. Si leemos 1 Juan 2:3, márcalo más que otra cosa. 1 Juan 2:3 dice, en esto conocemos que pasamos de muerte a vida, guardamos sus mandamientos. Los verdaderos hijos de Dios guardamos sus mandamientos. Siempre no, porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Pero tenemos toda la intención. Decía David, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es esa mi meditación. En mi corazón guardé tu dicho para no pecar contra ti. Ama la palabra de Dios y la obedece. Al menos tiene la intención. Esa es una señal. La otra está en el 2:29. Todo el que es nacido de Dios hace justicia, como Él es justo. Los verdaderos hijos de Dios hacen lo que corresponde. Es más fuerte que ellos. Es un resultado del Espíritu Santo en la vida. Amar esa palabra y querer obedecerla, hacer lo que corresponde. El Salmo 15 habla del justo que ni aun jurando en contra suyo, por eso cambia. Me gusta mucho a mí la frase, ¿no? La frase es de Groucho Marx. La mayoría de ustedes no los conocieron, Pepe seguramente sí. Eran unos cómicos del cine mudo. Groucho era una persona de muchas frases, fue la que dijo, yo tengo mis principios y si no tengo otros, decía Groucho, no hay ningún problema. Lo cambiamos enseguida, hoy decimos esto, Groucho Marx, el de los bigotes grandes, y mañana decimos otra cosa. No, el verdadero hijo de Dios, ni aún jurando en contra suya, por eso cambia, no lo va a hacer. Porque el Espíritu de Dios lo mueve a hacer lo que corresponde. Amar esa palabra. ¿Y cuál es la otra señal? 1 Juan 3:9. Los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Cada vez me encuentro con más gente que vive una vida media extraña, en conductas que son anticristianas, pero dicen yo amo al Señor. Si amás al Señor, hacé lo que Él dice. El Señor dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Muchas situaciones. Conoce el Señor a los que son suyos, pero si lo tenemos que evaluar por el fruto, no cierra. Yo lo que dice, y bueno, lo tengo que creer, pero su conducta dice otra cosa. Puntualmente el otro día estaba leyendo con dolor en el corazón la declaración de un muchacho que yo lo conocí en Argentina, hoy está en otro país muy lejano, y como se dice ahora, salió del closet, ¿no? Y dijo, nada va a impedir que yo ame a Jesús y nada va a impedir que Jesús me ame a mí. Y alguno encima le puso la manito así, ¿no? Porque tenemos la cristiandad bastante enferma y tenemos que ver bien cómo viven las cosas. No hay ningún problema con la persona, hay un problema con lo que está haciendo, está mal. Dios no aprueba la homosexualidad, ni en el hombre ni en la mujer. Punto. Pero está el argumento, nada va a impedir que Jesús me ame y nada va a impedir que yo ame a Jesús. Si lo amás, dejá de hacer lo que disgusta. Sea eso, la pesa falsa, que seas deshonesto en tus negocios, sin fin de cosas. Los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado.
¿No pecamos nunca? Sí. Una cosa es cometerlo y otra cosa es practicarlo. Y cuando lo cometemos, nos duele. Si vos podés pecar y no te duele, entonces sí te tenés que preguntar si sos del Señor o no. Si tu amor por la palabra de Dios, que es atesorarla, esa es una señal de vida. La vida justa, la vida recta y misericordiosa es una señal de vida. No practicamos el pecado. Y yo conozco a través de los años toda clase y no me horroriza ninguno. Somos seres humanos. No me horroriza ni el borracho ni el homosexual, pero no tiene nada que ver la persona. Son conductas que Dios desaprueba, el ladrón, lo que fuere. No es el problema ese. El problema es lo que está haciendo, lo tenés que dejar de hacer. Todos tenemos que dejar aquellas cosas que están mal, no las podemos practicar. Y si llegásemos a cometer algo, es una buena señal que te duela y te entristezcas. La palabra de Dios dice, no contristen al Espíritu Santo. El Espíritu se entristece. Dijo un predicador una vez, cuando nosotros pecamos contra Dios deliberadamente, el Espíritu no se va, pero sufre. La última es 1 Juan 3:14. En esto sabemos que pasamos de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. No tenemos vínculo sanguíneo, la mayoría de nosotros. Muchos no somos amigos. Ser amigos significa mucha afinidad. No siempre se da. Si bien tenemos un trato amistoso entre todos, amamos a los hermanos. Y esto es muy importante. El amor por los hermanos. Pablo le escribía a Timoteo, deseando verte. Yo con gusto gastaré lo mío, decía Pablo, y yo mismo me voy a gastar. Yo a veces cuando escucho gente que habla mal de la iglesia sistemáticamente, la verdad que me hace pensar, ¿estás hablando de los propios o estás hablando de los ajenos? Porque te habla como si no perteneciese a la iglesia. No, porque la iglesia es esto, lo otro. ¿Será que no perteneces vos a la iglesia? A lo mejor no sé. En esta cosa sí hay que encontrar la vida de Dios. Resumimos, no es la ausencia de lo malo. Mucha gente dejó lo malo, es la presencia de lo bueno. Y esto corre para muchos nacidos en la casa de Dios. Yo este dilema lo pasé con mis hijos. Son grandes, tuvieron su experiencia con Cristo. Pero cuando eran chicos, y papá, yo como me doy cuenta, no robaba, no fumaba, no hizo nada. Porque tiene que aparecer lo bueno en tu vida, querido. La ausencia de lo malo, olvídate, porque hay mucha gente que lo dejó por su cuenta. ¿Está esto bueno en tu vida o no está? Eso es lo que hay que ver. El Señor a Judas le lavó los pies, le dio la porción del invitado de honor. Es una costumbre en Oriente que al invitado de honor, el anfitrión, le daba la primera porción, como decimos nosotros, ¿no? El pan mojado en aceite. Más tarde, cuando ya venía Judas con las antorchas y todo, ¿qué le dijo el Señor? Hay dos textos. Amigo, ¿a qué vienes? El otro evangelista relata que le dijo, con un beso entregas al maestro. Pues se pensalo bien. ¿Cuántas oportunidades que le dio, no? Le lavó los pies, le dio el pan del invitado de honor y lo trató de amigo. Y el Señor no miente, lo trató de amigo. Como diciendo, reflexioná. Hasta último momento el Señor procuró que Judas reaccionase, porque las cosas podrían haber cambiado y lo podría haber entregado otro. Dios no elige a nadie para el infierno, la gente elige el infierno. Son dos cosas distintas. En el infierno no va a haber ninguna persona que no haya elegido estar ahí. De eso quédate totalmente tranquilo. En el infierno no están las personas que Dios rechazó, en el infierno están las personas que rechazaron a Dios. Y acota el texto que Judas salió y ya era de noche. Yo no conozco el corazón de cada uno. Estas buenas señales te van a traer paz a tu vida. No importa, para mí no te drogaste, no te robaste nada, sos un buen hijo y todo. Fíjate que esté lo bueno, no importa lo malo. Ahora, ¿qué responsabilidad
cuando las personas rechazan sistemáticamente la gracia de Dios que los conduce al arrepentimiento. Es una gran responsabilidad. Nosotros sábado por medio, allá en el centro deportivo, se hace la actividad de Pan de Vida. 100 personas, 130 personas escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Hasta ahora han respondido favorablemente unas 15 a 20 personas que están haciendo el curso de discipulado. Y otras personas escuchan, están como galvanizados. ¿Qué responsabilidad es rechazar sistemáticamente el amor de Dios que te conduce al arrepentimiento, que te dice arrepentirte de tus pecados, humillate delante de Dios y recibí el perdón antes que sea tarde? Porque va a haber un momento donde tal vez la persona lo quiera, pero ya es de noche. ¿Sabes cuándo es de noche? Cuando yo era joven era Gedeón, repartía los Nuevos Testamentos azules. Íbamos a las escuelas, íbamos a muchos lados a entregar. Íbamos a los geriátricos también. Entonces iba con una enfermera y cuando le iba a dar me decía, no, el abuelito está en Disney, ya la cabeza no da, no da más. Ya. Y babeaba, ya no se daba cuenta. ¿Qué habrá hecho con las oportunidades que Dios le dio? No conozco realmente la vida de cada uno. Mi responsabilidad es preguntarte, ¿qué estás haciendo con las oportunidades que Dios te da para el arrepentimiento? A mí me da terror. Tengo un compañero de trabajo, nos conocemos hace 30 años. Hace 30 años que rechaza sistemáticamente el amor de Dios. Por mucho tiempo ya no le hablé más, porque entiendo que se le suma condenación sobre la cabeza. Ya no le digo más nada. Conoce el mensaje, conoce mi vida, conoce la iglesia, mi familia, conoce todo. Somos compañeros de trabajo 30 años. Y sigo orando por él. El Señor una vez se lamentó sobre 2 ciudades. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro o en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron acá, se hubiesen arrepentido. Por lo tanto, les digo que el castigo sobre esas ciudades va a ser mucho peor. O ignoras la bondad de Dios que te conduce al arrepentimiento. Hay gente que se acostumbra, escucha. A Pablo le dijimos, ya te vamos a escuchar en otra oportunidad, ya, ¿no? Listo, ya escuchamos. ¿Todos respondieron? ¿Todos respondieron lo que estamos acá, al amor de Dios? ¿Todos aceptaron su benignidad, su misericordia? ¿Le pidieron perdón por sus pecados sinceramente de corazón? Si es así, yo no suelo pedir manos levantadas. Si es así, Dios te bendiga. Y si no es así, hoy mismo rendite delante de Dios. Su amor te conduce al arrepentimiento para salvación. Porque tal vez un día lo quieras hacer y ya sea demasiado tarde. Hoy amanecimos con una noticia muy triste. Murió la esposa del pediatra de mis hijos. Mis hijos ya tienen 30 y pico de años. Un hombre tan correcto. Estuvieron en una reunión de matrimonios, escucharon el Evangelio, les gustó, sí, bien, siguieron su vida. Hoy a la mañana, sorpresivamente, se muere. Una señora de unos 60 años. ¿Qué habrá hecho con el amor de Dios? La canción decía, llamando a la puerta de tu corazón, Cristo Jesús hoy está. Llamando a la puerta de tu corazón, Cristo Jesús hoy está. Su mano amorosa te ofrece perdón. No te detengas y ven. ¿Cuánto el Señor ha esperado por ti? Y sigue esperando otra vez. ¿Por qué no aceptas su ofrenda de amor? No te demores y ven. Yo no le voy a pedir a nadie que levante la mano. Sí le voy a decir que te lo tomes en serio porque por esta palabra te van a juzgar el día de mañana si rechazaste sistemáticamente la gracia de Dios y no te pusiste bajo su autoridad. Es el Maestro, es el Señor y el Maestro, las dos cosas. Bueno, finalmente el Señor les da un último consejo de las despedidas. Siempre hay que prestar mucha atención
aquellos que se están despidiendo, grandes siervos de Dios, dejan sus últimas palabras. Las últimas palabras del Señor allí, en esa cena, les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y vuelvo a hacer énfasis en esto: como yo os he amado, sin esperar nada a cambio. El amor de Dios todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre. No es como el amor del ser humano, ¿eh? Son dos cosas distintas. Una cosa es que tengamos buena onda, nos queremos, si nos queremos, si no, no queremos más. Y otra cosa es amar con el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos hace amar cosas que a veces, vamos a inventar el término, ¿vieron cómo hacen en televisión? A veces inventan, son periodistas y todo, a veces dicen cada burrada, inventan palabras nuevas, ¿no? Algunos que son inamables, diríamos nosotros, ¿no? Bueno, sí, el amor de Dios te permite llegar a esa persona. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Mire, el diablo lo puede inventar todo, puede inventar milagros, predicadores, de todo. Es la copia. Judas era la copia de cualquiera, lo veía, es un apóstol, el apóstol Judas era trucho, no era. Lo único que no puede inventar, no puede imitar, es el amor, nacido de corazón puro, dice la Escritura. El amor nacido de corazón puro. El diablo eso no lo puede imitar. Podrá predicar, mencionar a Jesús, un montón de cosas, pero habla de Dios, todo lo que vos quieras. No sabés cómo habla, no sabés cómo canta, parece un ángel, te transporta, no me importa. Te transporta, no me importa. Vamos a ver los frutos. Los frutos de cosas buenas, ¿eh? No, si hizo mal o no hizo mal, cada uno tiene una historia diferente. Los frutos de cosas buenas. ¿Cuál es el distintivo de los verdaderos cristianos? El amor de Dios en sus corazones. Eso es lo que nos diferencia del resto de los mortales, a vos y a mí. Y te repito, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hoy se usa mucho el tema de los amigos, se le da mucha importancia al tema de los amigos. Amigos hay más unidos que un hermano, pero lo del millón de amigos le pasó nada más que a Roberto Carlos, tiene que quedar claro, ¿no? Y cuando sos joven, el tema de los amigos, terminamos la primaria, amigos para siempre, nos abrazamos, oramos. Terminamos la secundaria también, cortamos un billete, medio para vos, medio para mí. Bueno, eso es nada, se va con el tiempo. La amistad es hoy por vos, mañana por mí. Hoy por vos, mañana por mí. Tiene que tener reciprocidad. El amor de Dios no tiene reciprocidad. Puede ser hoy por vos, mañana por vos, después por vos, y siempre por vos, o siempre tendrá que ser por mí. Alguna vez le conté la figura de la fila para comer, en plena guerra, ¿no? Estaban todos los soldados para comer. Y a uno que estaba ya sin piernas, por una dinamita, había otro que lo tenía a babucha. Y estaban los dos con los enseres de comida. Entonces cuando llega el cocinero le dice: ¿no te pesa? Es mi hermano, le dijo. Ahí en el libro de Jueces se cuenta la historia de Gedeón. Persiguió a dos príncipes, Seba y Salmuna. Si alguna vez tenés mellizo, acordate, Seba y Salmuna. Habían matado príncipes del pueblo de Dios. Los alcanzó. Les preguntó: ¿qué aspecto tenían aquellos que mataron en Tabor? Dijo: eran como hijos de príncipes. Mis hermanos eran. Vive Jehová, que si no les hubiesen matado, os reservaría la vida. Y lo mató a todos. Porque pues son mis hermanos. Por eso que no se puede hablar mal de la iglesia ni de los hermanos. Y si hay algo que está mal, orar, hermano, pero no lo divulgues. Por eso no es amar a los hermanos. Y a lo mejor tiene que ser por él, mañana por él, no sé, pero que será por él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios da sin esperar nada a cambio.
Mis amados, el Señor les bendiga, nos bendiga. Esta es nuestra vida, ¿eh? Esta palabra es nuestra vida. Y de esto depende que nos vaya bien. Señor les bendiga, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el otro jueves, y ya arrancará el capítulo 14, también un capítulo excepcional. Gracias.